I love my life. 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 No, no, we don't know where tomorrow might bring, cause the future, the hours away. So me, I live my life today. Señoras, señores, alumnos, tengan ustedes muy buenos días. La Universidad Nacional de Jujuy les da la bienvenida al acto de reapertura de la sede San Pedro de la Universidad Nacional de Jujuy, luego de que fuera cerrada en el año 1974. De esta manera, la Universidad Nacional de Jujuy retoma sus actividades en el interior y da cumplimiento así a las demandas de los jóvenes estudiantes jujeños. Seguidamente escuchamos palabras a cargo del señor vicerrector del Instituto de Formación Superior número 7, Populorum Progressio, Intela. Escuchamos al educador para salud, Alejandro Centurión. Buenos días. En primer momento, agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy que están presentes hoy en nuestra casa, y obviamente a todos ustedes que como también parte de nuestra comunidad educativa, si bien ustedes están en carreras que son de la UNJU, también van a formar parte de esta comunidad que yo les digo somos todos los que le damos vida a este edificio. Así que pedirles a todos ustedes el compromiso para el estudio también pueda ser trasladado hacia el cuidado de lo que son las instalaciones de este edificio. Quiero transmitirle también la mayor de las suertes que le desea el señor obispo, que en su momento, cuando se planteó la posibilidad de que haya una sede de la UNJU acá en San Pedro, pudo verlo como una oportunidad para muchos jóvenes y adultos que lamentablemente por diferentes motivos no pueden viajar, o el traslado es toda una dificultad para hacer una carrera universitaria. Gracias a Dios se pudo plantear un convenio por el cual existe un alquiler del edificio, pero por sobre todas las cosas es una oportunidad que ustedes tienen que aprovechar, no solamente para desarrollar sus estudios, sino también para en un futuro no muy lejano poder aportar algo productivo por lo que es nuestra comunidad. Les doy la bienvenida a todos ustedes y seguramente será el inicio de una convivencia que, como toda familia, tendrá sus dificultades, pero que espero que con la honestidad de siempre y planteando los problemas en forma oportuna podamos salvar cualquier tipo de dificultad que se plantee y poder llegar cada uno a la meta que se puso al comienzo de ese estudio. Así que, una vez más, darle la bienvenida a todos, a los docentes, a los estudiantes, y desearle el mayor de los éxitos, no solamente en este año, sino a lo largo de toda su carrera. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la presencia en este acto del señor secretario académico de la Facultad de Ciencias Agrarias, ingeniero agrónomo Jorge Martínez, y la señora secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias, la ingeniera agrónoma Valeria Amiti. Escuchamos ahora al señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU. Habla el ingeniero agrónomo Jorge Schild. Buen día a todos. Ante todo, agradecerle al señor vicerrector de la institución, al señor secretario académico de la universidad, a los compañeros de trabajo de las facultades agrarias. Básicamente, como primera medida, agradecer a esta institución por acogernos. Es realmente muy valioso para nosotros estar presentes en esta ciudad, después de 40 años volver y estar cumpliendo un largo sueño para que los estudiantes de toda esta región puedan acceder prácticamente en su seno a la universidad. Es todo un desafío para nosotros y un orgullo realmente poder lograrlo. Obviamente que este esfuerzo tiene una
una ida y vuelta. Ustedes como estudiantes van a tener esta oportunidad y también esperamos ese compromiso que recién lo planteaba también el señor vicerrector, ese compromiso con la institución, con la universidad, porque queremos que en el corto tiempo sean profesionales y puedan servir a esta gran región que tanto necesita profesionales y tanto requiere de personal y profesionales de la zona, formados en la zona y que conozcan la zona. Así que este es nada más que un primer mensajito que le estoy dando, porque vamos a estar viéndonos muy frecuentemente, tanto de las carreras nuestras de agronomía como de la tecnicatura de producción lechera, también la gente de humanidades. Así que bienvenidos a todos y esperemos tener un éxito máximo, ¿no es cierto?, con todos ustedes en este emprendimiento que, reitero, después de 40 años debemos rescatarlo, y gracias a toda una gestión de las autoridades actuales de la universidad, de las facultades, hemos podido lograr este sueño de tantos años. Así que bienvenidos y gracias por estar acá. Escuchamos ahora al señor secretario de Asuntos Académicos de la Universidad Nacional de Jujuy. Habla el doctor César Arrueta. Buenos días, ¿cómo están a todos, a todas? Bueno, en realidad la jornada de hoy significa para nosotros, el equipo técnico de la Secretaría de Asuntos Académicos, encabezado por la licenciada Miriam Sofán, el compañero Alfredo Agüero y los Fernando Cruz y todos los chicos que hemos trabajado en este proyecto, en colaboración con las distintas facultades, Ciencias Agrarias y Humanidades y Ciencias Sociales, implica el inicio de un largo proceso que hemos arrancado el año pasado, cuando el rector nos había pedido que iniciemos las gestiones para reabrir la sede de San Pedro. Ustedes saben que San Pedro tuvo una sede de la UNCU hasta el año 76. Por obvias razones esa sede fue cerrada por la dictadura, y hoy retomamos las actividades específicas en la zona del ramal, digamos, como siendo San Pedro el epicentro de la formación académica de la UNCU, con carreras que hemos venido conversando con los decanos, con los consejos académicos, y que de alguna manera se corresponden con las demandas socioproductivas de la zona. Un largo proyecto que hemos venido gestionando en Buenos Aires y que hoy tenemos la suerte de que inicie formalmente con las jornadas de ambientación. Jornadas de ambientación que forman parte de la actividad académica universitaria. Todas las facultades tienen actividades de ambientación, porque es una iniciación a la vida universitaria, al conocimiento del sistema universitario, y las dos herramientas que son fundamentales, que seguramente les van a servir para el resto de su formación, que tiene que ver con las técnicas de estudio principalmente, y todos los procesos de lectura y aprendizaje que van a llevar a cabo durante la cursada. Es un enorme esfuerzo que hace la universidad, es un enorme esfuerzo que hace el rector para que este proyecto se lleve a cabo. Agradezco también a las autoridades del Populorum la predisposición, la buena voluntad con la cual hemos trabajado, y de nuestra parte agradecerles a ustedes también la voluntad de venir, de participar, de inscribirse. La mayoría puede estar ahora en su casa sin hacer nada o simplemente dedicarse a otra cosa, y la voluntad que tienen ustedes de venir hoy un día, después de un fin de semana largo, temprano, y estar y escucharnos a nosotros, creo que habla de la enorme necesidad que tiene el interior de la provincia de Jujuy, de que la universidad llegue hacia el interior, de que tenga presencia efectiva, de que el transporte no sea una limitación, de que la vida familiar tampoco sea una limitación. Todos tenemos compromisos, todos tenemos responsabilidades, y es función de la universidad llegar a cada uno de los estudiantes que tienen el deseo de estudiar. No importa la edad, no importa las dificultades, sí tenemos la responsabilidad de generar los espacios para que todo aquel que quiera estudiar, quiera tener una vida mejor, quiera tener mejores oportunidades, esté a su alcance la posibilidad de que la UNCU le ofrezca las carreras. Seguramente iniciamos con una propuesta que integra dos facultades. Nuestro proyecto es seguir expandiendo esa oferta en años subsiguientes, con nuevas carreras, hacer proyectos de integración con los colegas de Populorum, jornadas de investigación, todo lo que la vida académica genera, produce y va determinando con el tiempo. Que eso luego se ve en actividades concretas en la comunidad, en proyectos de investigación, en proyectos de intervención. Creo que iniciar la vida universitaria, a todos aquellos que alguna vez lo hicimos,
significa un proyecto de vida, digamos. Y hoy lo que estamos tratando de hacer nosotros es iniciar un proyecto de vida juntos con ustedes para el crecimiento personal, para el crecimiento familiar, para el crecimiento de la comunidad de San Pedro de Jujuy, para el crecimiento de toda la provincia. Así que agradecerles profundamente. Comenzamos un largo camino a partir del día de hoy y reiterar el compromiso de nuestra universidad con ustedes, para todos aquellos estudiantes que tienen el deseo de estudiar, de superarse y de seguir construyendo una provincia mejor. Así que muchas gracias, bienvenidos y que disfrutemos de estas oportunidades que son en favor de todos nosotros. Muchas gracias. A continuación se dirigirá a los presentes la señora coordinadora de la sede San Pedro. Escuchamos a la licenciada Miriam Sofán. Bueno, nuevamente buenos días. Para mí la verdad es un desafío muy interesante estar acá con ustedes hoy y darle estructura, forma y ojalá prestigio a una sede de nuestra universidad en esta región. Digo esto porque yo soy graduada de la UNCU, entonces es un orgullo muy grande compartir con ustedes y acompañarlos a que sean graduados igual que yo. Entonces, bienvenidos a todos y bienvenidos a nosotros a este desafío tan interesante. Les quiero contar varias cosas, así que yo voy a demorar un poquito más que mis antecesores, porque lo que les quiero contar es que este proyecto tiene una estructura que no es solamente académica. ¿Qué quiere decir esto? No solo vamos a dictar cátedras, no solo se van a tomar exámenes, sino que vamos a responder a lo que son los 3 fines de la universidad. Un fin básico de la universidad es el académico, enseñar y formar. Otro fin importantísimo es la extensión, por eso hoy nos acompaña la ingeniera Miti, que representa este área en la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Y la extensión qué es? Que todos los saberes científicos, académicos y técnicos que la universidad pueda generar o acumular, transmitirlos a la sociedad. No solo a sus alumnos, sino a toda organización y a toda la comunidad. Entonces tenemos un área en esta sede destinada también a esa tarea, en la que vamos a irlo sumando a ustedes a medida que vayan avanzando en su formación en cada tramo de la carrera. Luego tenemos un área que es para nosotros un desafío muy importante y que también es muy importante en la universidad, que es lo destinado a investigación. Tenemos una unidad integrada de investigación donde las 4 carreras van a poder hacer algunos desarrollos, algunas exploraciones iniciales y vamos a irnos estructurando de modo tal que en todos nosotros también nazca, a la par de la formación profesional, el interés investigativo. Un universitario es un transformador de la realidad y para transformar la realidad no solo debe repetir teorías ya estructuradas, sino poder generar saberes que sean aptos y útiles para la comunidad en la que se mueve. Entonces, tenemos estas 3 áreas cubiertas. Y un desafío muy grande para nosotros es acompañar el éxito en los estudios. Digamos, estamos como muy tristes los que estamos hoy en la universidad de escuchar que la universidad pública tiene una alta deserción y un alto fracaso. Y a veces, como decimos nosotros, consecuencia de los niveles anteriores. Pero bueno, es una linda manera de expresar algo que por ahí nos saca algunas responsabilidades. En el caso de esta sede y de la actual gestión de la UNCU, hemos decidido generar un programa que se inicia hoy, que se llama Itinerarios Formativos y Profesionales. Este proceso nació en el momento en el que ustedes se informaron de la existencia de las carreras, en el momento en que empezaron a averiguar cómo se hacía la inscripción, en el momento en el que gestionaron todos los trámites necesarios para ser hoy alumnos de la UNCU. Y a partir de ese momento hoy estamos inaugurando la segunda etapa. La segunda etapa es lo que, no sé si ya les repartieron, pero tienen un cronograma de actividades. Van a ver que no es un curso de ingreso tradicional donde se les va a enseñar los fundamentos de las asignaturas que ustedes van a cursar a lo largo de la carrera. Este programa tiene 2 puntos en particular. Primero, que emocionalmente aprendamos a desempeñar el rol de alumno universitario. ¿Por qué digo emocionalmente? Porque en la medida en que avancemos con la teoría, con los profesores, con las exigencias, las evaluaciones, vamos a empezar a vivir ansiedades, temores, angustias, y eso
a veces nos funciona como obstaculizador de nuestro proceso de aprender. Entonces tenemos un área destinada en este cronograma que va a ser un cronograma que lo vamos a ir ajustando, pero que va a estar durante los 5 o 6 años que ustedes demoren en graduarse, permanentemente abierto. Esto es que van a tener consejeros, que son los mismos docentes, y el equipo técnico de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad, que los va a acompañar frente a cualquier dificultad de aprendizaje. Consignas que no se comprenden, actividades que no sabemos cómo desarrollar, problemas con la bibliografía, algunas dificultades para el acceso al lenguaje técnico específico de las disciplinas, porque este programa está conectado con la acción de los coordinadores de carrera, que se van a ocupar de trabajar con sus docentes para viabilizar estrategias en el aula que a ustedes los vayan ayudando cada vez más a acercarse al conocimiento disciplinar. Este programa de trabajo que inicia el día 27 tiene la función de, primero, discutir entre nosotros, sede San Pedro, cuál es el rol del alumno universitario. Porque las carreras, ustedes son alumnos de cada facultad, pero a la vez son alumnos de esta sede. Y tenemos que armar una identidad de la UNCU en este espacio y crear una institución que nos represente. Y para eso contamos con el aporte de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Como bien dijo el secretario, en la medida que vamos avanzando, se irán sumando las demás facultades de la UNCU y luego iremos sumando carreras de posgrado para quienes quieran continuar perfeccionándose o hoy sean profesionales y quieran sumarse a la UNCU en el programa de los estudios cuaternarios. Entonces, esta actividad que nosotros les planteamos a ustedes es discutir el rol, discutir el campo laboral, porque una vez se inscribe en una carrera porque conoce a alguien, porque le interesan algunos de los temas que aborda, pero a veces no conoce los lugares donde se puede desempeñar o no imagina la variedad de lugares donde uno puede trabajar y ofrecer a la comunidad un aporte para que vivamos todos mejor. Entonces, esta formación que ustedes van a recibir y esta información está destinada a construir el rol de alumno universitario, luchar por la responsabilidad, el esfuerzo, la honestidad, tal como se fue diciendo, para que vamos consolidando la ética que luego corona nuestra tarea cuando ya somos profesionales. Por otro lado, van a tener todas las herramientas que se requieren en la universidad, porque lo que leemos habitualmente no es como se lee en la universidad, porque en la universidad leemos ciencia. La ciencia tiene su propio lenguaje, su propio código, su propia progresión de conceptos. Y para eso necesitamos desarrollar estrategias de aprendizaje que nos permitan entrar a ese mundo. También luego tenemos que escribir en ese código. Entonces vamos a tener también estrategias para aprender a escribir. Podemos saber hacer una monografía, pero no específicamente en la disciplina en la que tengamos que elaborar una. Entonces, podemos conocer el estilo del texto, pero no necesariamente las condiciones en las que debemos hacerlo. Este programa y este cronograma de actividades hasta el 17 de abril les va a ir dando las herramientas básicas que luego se van a desarrollar durante todo el año. ¿Ya? Ahí va a haber un grupo de consejeros a los que van a poder acceder permanentemente frente a cualquier dificultad. Nosotros, yo que soy del campo de educación, siempre decimos lo importante es la prevención, no resolver el problema. Cuando empezamos a avistar alguna dificultad, entonces nos encontramos. Tanto los coordinadores, como el ingeniero Agüero que está acá, y en el caso mío en Ciencias de la Educación, que nos vamos a acercar a ustedes apenas detectemos algo, también los invitamos a que tengan esa misma libertad de acercarse. Yo voy a estar en la oficina de entrada del edificio con el personal administrativo. Vamos a estar ahí siempre para recibir cualquier duda, cualquier preocupación, para que la podamos resolver antes que se convierta en un serio problema. ¿Sí? Entonces, en esto les pedimos comprensión, compañía y confianza en nosotros. No porque se lo vayamos a resolver, sino porque en conjunto vamos a pensar cómo salir de esa situación hacia una mejor. Y van a tener, al final de todo este proceso, todo lo que son las técnicas de estudio. Que por ahí suena medio tonto, pero vamos a trabajar bien la diferencia entre un resumen y una síntesis, a modo de ejemplo, para poder pensar que eso tiene que ver con mi éxito en el examen. Según cómo yo pueda amigarme con la bibliografía y tomar la información de ella, así será también el éxito que yo tenga en mi examen. Cómo pueda adquirir el vocabulario específico, también. Cómo puede establecer las relaciones que corresponden a cada concepto, también.
y para eso va a estar este equipo de soporte, que es un equipo que nosotros, en vez de llamarles tutores, preferimos llamarles consejeros. ¿Tá? Gente formada que va a estar siempre, ya van a tener terminado el 17 un cronograma y los horarios que van a encontrar las personas y los nombres de ellos. Entonces, la medida que empiezan la cátedra, inmediatamente están con el servicio. Tenemos con nosotros profesionales de la psicología para trabajar todo esto que les decía al principio, los miedos, las angustias, las ansiedades, y eso va a ser obligatorio. Una vez cada 15 días nos vamos a estar reuniendo sí o sí, porque va a formar parte del horario de clase de las cátedras. Entonces, tenemos esta propuesta de acompañarlos en todo lo que nosotros decimos. Estamos tramitando también a través de nuestro secretario el tema de que cada cátedra esté en la plataforma y ustedes en forma virtual puedan acceder. Vamos a ir después en la marcha arreglando el tema de la presencialidad y la cantidad de faltas que van a poder tener y cómo vamos a ir resolviendo eso con actividades que van a estar en la web y con las actividades que ustedes van a poder entregarle a su profesor a través de la web. Porque la idea también es que nos acostumbremos que los trabajos se reciben, se corrigen, todo por internet. ¿Sí? Es mucho más sencillo que estar imprimiendo y entregando hojitas al profesor. Entonces, eso a nosotros nos da la garantía de que el profesor lo recibió y a ustedes la garantía de que toda la información llegó cuando tenía que llegar. Así que este modelo de trabajo, en cierto modo, tiene algunos elementos de innovación diferentes a lo que se hace en San Salvador. Porque como estamos creando una experiencia nueva, tomamos las experiencias de las facultades para corregir aquellos errores que surgieron en el proceso natural del desarrollo de las actividades de cada facultad. Entonces, preventivamente, queremos evitar que eso nos pase a nosotros. A ellos les tocó resolverlo, tuvieron que pensar, que discutir, que articular ideas para resolver el problema. Nosotros queremos que los problemas nos lleguen con menor intensidad. En este cronograma que ustedes tienen, habrán visto que dice fecha, actividad, horario y están asignadas las aulas. Esto quiere decir que a partir del día 27 están invitados a venir. Yo siempre digo que es obligatorio, no eliminatorio. Pero, ¿por qué es obligatorio? Porque para que vengan y tomen esas herramientas, nosotros no podemos decirles que porque no vinieron está fuera de la universidad. Pero es obligatorio desde el nivel personal. ¿Sí? Empezar las clases el día 27 con estas herramientas y empezar las clases de las asignaturas en la semana del 20 de abril, ya directamente con el profesor, pero con algunos instrumentos para poder actuar e interactuar mejor en el aula. Entonces, ustedes ven que no son todos los días, son 3 veces a la semana, 2 horas de duración, hay una comisión a la mañana y una a la tarde. Entonces, hoy vamos a abrir la inscripción por comisiones para que ustedes elijan el horario y a partir de ahí, el día viernes ya nos estamos encontrando con María. Y a partir del viernes recibiremos todos los interrogantes, las dudas y las preguntas que ustedes tengan. En principio, esto es el proyecto que lo vamos a ir discutiendo, lo van a ir conociendo mejor en la medida en que este programa ya entre en desarrollo. ¿Está? Así que bueno, los voy a ver con mucha frecuencia porque al estar a cargo de la coordinación, igual que el ingeniero Agüero, que está a cargo de la coordinación de las carreras de ciencias agrarias, vamos a estar muy presentes acá en San Pedro. Entonces, bueno, vamos a tener un trato directo y vamos a empezar a interiorizarnos de las organizaciones de la comunidad, a ver cómo trabajan, qué es lo que hacen, qué necesitan, para que después del mes de agosto podamos contar con alumnos que ya se inserten en las actividades de extensión. ¿Está? Muchísimas gracias a todos y nos deseamos buena suerte y buena tarea. Simplemente hacer un comentario, como bien decía la señora coordinadora, arrancamos el día viernes, están las aulas, ahora nos quedamos un ratito a inscribirnos en las comisiones. Operativamente vamos a estar funcionando a partir de mañana en la oficina que tenemos sobre la calle, acá en el edificio Popular. Esa va a ser exclusivamente la oficina de nuestra universidad, así que ya a partir de mañana seguramente van a poder sacarse las dudas, las consultas con personal que va a estar afectado a esas oficinas. Nuestra página web también www.uju.edu.ar. También van a encontrar allí información de la universidad, información de la sede de San Pedro que seguramente iremos cargando, y a partir de allí también
información de cada una de las facultades, la de Ciencias Agrarias y la de Humanidades y Ciencias Sociales. Y luego también, como decía la profesora, también en esta jornada tratar de ir hacia el sistema de aulas virtuales. Ustedes saben que la universidad ha desarrollado un sistema de aulas virtuales. Nosotros estamos en contra de las universidades expulsivas de los alumnos, es decir, creemos que el rol de la universidad, por el contrario, es incluir a los alumnos, a los estudiantes que tengan mejores oportunidades. Creemos que el sistema de aulas virtuales puede ser una forma de salvar estas situaciones de la vida cotidiana que a veces uno por salud, por razones familiares, personales, no puede asistir. Históricamente lo que hace la universidad es expulsarlos por falta de asistencia. Vamos a tratar de ir a un esquema mucho más inclusivo con este sistema de aulas virtuales. Así que, en principio eso, muchas gracias a todos y bueno, los esperamos el viernes.